Comentarles, Dotlift es una empresa brasilera, estamos presentes en toda América Latina, nos dedicamos a la distribución de información científica a través del acceso online a libros digitales, revistas electrónicas y bases de datos de diversas áreas de conocimiento. Representamos a 50 editoriales y sociedades científicas, cubriendo los más variados campos de la ciencia y sus disciplinas, con más de 70.000 títulos en nuestro catálogo. Comentarles también que tenemos a disposición nuestro canal de YouTube, dotlift.tv, donde van a encontrar breves guías y tutoriales sobre varias de las plataformas a las cuales ustedes suscriben desde Spol. Así que desde ya, invitados, invitadas a que puedan consultar. Nuestro canal está en español, en portugués y en inglés. Bueno, breve reseña sobre la plataforma de la sesión del día. Sabrán, JSTOR es una de los motores de búsqueda de consulta más utilizados en el mundo. JSTOR es por Journal Storage, ¿sí? Por archivo, por repositorio, porque ha sido un almacén, ¿sí? De revistas, sobre todo académicas, que comienza a digitalizar gracias a la propuesta de Fundación Ítaca, que es la que está por detrás de la curaduría, la selección y las alianzas con prestigiosas instituciones de todo el mundo, que colaboran con el archivo JSTOR, comienza a digitalizar todo el material en papel que ya tenía. Por lo tanto, tenemos unas bases sumamente interesantes para hacer trabajos incluso dentro de la comunicación, dentro de las líneas editoriales que han seguido de revistas de distintos campos de saber, y van a ver que justamente esto de el abordaje interdisciplinario tiene que ver con esta historia de cómo fue incorporando distintas disciplinas, distintos materiales y recursos JSTOR, ¿sí? Eso a modo de introducción, de reseña, para que tengan como un marco de presentación del estilo de búsqueda y del tipo de materiales que van a encontrar. Por supuesto que hay quizás una mayor cantidad de circulación de lo que hace el campo de las humanidades, las ciencias sociales, pero es sumamente amplio. Hay también muchísimo material de medicina, de economía, negocios, matemáticas, artes, etcétera. Así que me parece que es un gran recurso con el cual familiarizarse y que yo, bueno, voy a actualizar estas últimas opciones este, que se han modificado en agosto de 2024, como por ejemplo la Research Tool basada en IA generativa, que se hace un trabajo de uso del recurso, de cruce de metadata para poder potenciar, digamos, las utilidades que nos ofrece. Primero y antes que nada, respecto al acceso, tal como les está mencionando por el chat Rosa, tengan en cuenta ustedes van a acceder con sus credenciales institucionales, y lo que yo les decía era la cuestión de registrarse con un perfil personal. ¿Para qué registrarse con un perfil personal? Es decir, van a tener que generar un perfil con su nombre, con los datos. Una vez que ingresan sí con su cuenta con dominio SPOL. Pero cuando se registran va a tener que ser con su nombre y una contraseña para que se habiliten todas las utilidades de su workspace personal, ¿sí? Y también las herramientas de actualización, como por ejemplo la Research Tool, que ahora les voy a mostrar dónde está ubicada, simplemente dónde está ubicada para que ustedes vean que si yo hago una búsqueda sin registrarme, no me va a aparecer la opción. Voy a hacer un breve scrolleo primero por la homepage principal. Por supuesto tenemos la propuesta de JSTOR, ¿sí? Que es explorar en conocimientos, culturas, ideas. Tenemos una barra de búsqueda central donde podemos hacer búsquedas con ejes, tópicos, conceptos, términos, en journals, books, imágenes y recursos primarios. Y tenemos también las posibilidades de búsqueda avanzada. Fíjense que en la homepage ya tenemos la propuesta de investigación, de investigar y de hacer nuestras pesquisas con estos recursos primarios. Con recursos primarios o fuentes primarias se refiere a materiales quizás que no son solo journals o books, sino que son fotografías y digitalizaciones de otros soportes, audios, videos, fotografías de vestimentas, de planos de ciudades, recursos en imágenes, etcétera, que acompañan nuestras investigaciones, informes, monografías. Y lo que les mencionaba al principio también de este enfoque, de esta aproximación, de este abordaje interdisciplinario sobre distintos tópicos que pueden complementar o pueden realmente enriquecer nuestro trabajo académico. Hago este scrolleo hasta el final de nuestra homepage para que vean que las Research Tools
tools han sido, las herramientas ¿sí? de búsqueda, han sido modificadas, ¿sí? Brevemente voy a contarles qué es Data for Research y Constellate, porque trabajan de manera conjunta. Constellate es una extensión, es otra plataforma donde se puede hacer un análisis con Data for Research. Data for Research es la data que va reuniendo la plataforma JSTOR para poder trabajar con ciertas series de análisis cuantitativo y cualitativo de uso del recurso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, poder consultar cuáles han sido los tópicos más buscados dentro de la plataforma, los periodos, las revistas, los rangos de publicación que son más solicitados, las áreas de estudio, los idiomas, etcétera, ¿sí? Así que eso se los voy a mencionar para no confundirles, pero para que sepan qué es Data for Research y qué es Constellate. Sobre la que sí vamos a trabajar es sobre la herramienta de JSTOR Understanding Series, ¿sí? Sobre las series de comprensión de JSTOR, un recurso sumamente útil. Y también mencionarles que en el botoncito de For Librarians ustedes pueden consultar también cuáles son las colecciones a las cuales suscriben y poder ver aquí en Journals, pueden hacer clic en la opción multidisciplina, ¿sí? El archivo, y van a encontrar las colecciones a las cuales se suscriben, eso pueden consultarlo con su bibliotecólogo o bibliotecóloga, eh, y consultar cuáles son las colecciones, pueden descargar en un archivo Excel también para saber si esos títulos están en su suscripción. Bueno, esas menciones importantes para que tengan en cuenta. Otra cuestión también relevante. Tema traducción, tema idioma. Yo puedo utilizar el traductor de Google, puedo hacerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el traductor de Google? Va a traducir las utilidades de la plataforma, es decir, todo lo que hace a los botones de opciones de la plataforma. Lo que no va a traducir es el material, la fuente, ¿sí? La fuente original, el artículo, una obra que esté en inglés, un manuscrito. ¿Sí? O sea, las traducciones son sobre las utilidades de la plataforma. Eso puede ser útil, puede ser sumamente útil, es bastante fiel, pero recuerden siempre que el traductor de Google no es un traductor académico, ¿sí? Así que tienen que prestar bastante atención a tecnicismos o palabras específicas de distintos campos de saber. Bueno, esa recomendación yo lo voy a dejar en inglés y vamos a comenzar a mostrar esto que les decía de las actualizaciones. Voy a poner simplemente una expresión para que vean la diferencia, solo es eso, es una demostración para que se puedan registrar y sepan que si no les aparece el acompañante de lectura, va a ser justamente porque en este journal article, por ejemplo, fíjense que aparece la distribución de la información clásica, con todo el recurso, información sobre este artículo de revista, el visualizador de texto, pero lo que me interesa es que se fijen que aquí arriba no hay nada, ¿sí? No aparece nada, debajo de las opciones de Workspace y Browse, no tenemos nada. Si yo no estoy registrada, no va a aparecer el acompañante de lectura, esta Research Tool basada en IA generativa, que es la que vino a sustituir el Text Analyzer, pero de una manera muchísimo más sofisticada. Entonces, voy a retornar y me voy a loguear, para que ustedes puedan ver que va a ser la misma búsqueda y va a aparecer la herramienta. Guárdenme. Voy a loguear. Y van a aparecer las actualizaciones. Bueno, ya deben estar viendo. Voy a colocar nuevamente Emma Rainis es un nombre, ¿sí? Pero uso siempre el mismo ejemplo porque resulta sencillo para mostrarles rápidamente cómo es que se activa. Cómo es que aparece. Fíjense, aquí apareció la herramienta interactiva, ¿sí? Que les mencionaba. Por eso, sumamente importante tener registrado, tener una cuenta personal, un perfil personal, ¿sí? Que habilite nuestro workspace y que nos permita trabajar con todas las nuevas utilidades
de JSTOR. Esto es sumamente nuevo, esto está actualizado a agosto 2024. ¿Qué nos va a permitir esta Research Tool? Se las voy a presentar, ¿sí? Ya después vamos a ir explorando lo demás, pero para que sepan lo relevante que es. Es un acompañante de lectura, así le llamamos en castellano y las personas que estamos capacitando en esta plataforma, porque por supuesto no va a sustituir la lectura del artículo completo, pero sí nos ofrece ¿qué cosa? Aquello que nos daba el Text Analyzer, una síntesis, un resumen sobre el texto, ¿sí? Sobre los tópicos más importantes, ¿sí? En What is this text about? Donde nos cuenta de qué se trata este artículo, nos va a recomendar tópicos que están vinculados al artículo que estamos consultando, me va a mostrar contenidos que están dentro de la plataforma, ¿sí? Capítulos de libros, todos los recursos que haya en JSTOR me los va a poner a disposición cuando yo haga clic en esta tag, en esta etiqueta, en este botoncito que aparece aquí abajo, y también puedo hacer una pregunta sobre este texto al estilo ChatGPT, ¿sí? Por supuesto, no va a responder todas, les repito, esto está en fase beta, está siendo experimentado, ver cómo funciona, se imaginarán que esto es todo un trabajo de metadata y que supone también el uso de los recursos y las consultas para poder ir actualizando estas respuestas que me va ofreciendo sí, la herramienta interactiva de investigación. Eso para mostrarles entonces y que tengan en cuenta, esto se puede activar y desactivar, también es importante porque va a redistribuir la información que estemos consultando en el espacio de la interfaz, o sea, de esta pantalla de manera distinta, lo puedo activar o lo puedo desactivar. El punto es que va a estar disponible si y solo si yo me generé una cuenta, un perfil personal. Bueno, entonces, dicho esto, importante, vamos a empezar a explorar nuestra opción de navegación, ¿sí? De browse, que tiene estas características como de aproximación o abordaje a algún tema que nos esté interesando, que queremos comenzar a investigar o que nos han pedido algún tipo de informe y demás. Entonces estamos como en una etapa explorativa. Todavía no tenemos un tópico, un eje, un término, un concepto para buscar directamente. No tenemos tampoco quizás delimitado metodológicamente para una búsqueda avanzada, sino que estamos en una instancia de exploración, ¿sí? De navegación sobre ver qué es lo que me ofrece este JSTOR. En la opción Browse vamos a poder hacer una exploración por campos, ¿sí? Temáticos, por subject, por materias. ¿Sí? ¿En qué? En revistas, en libros y también en research reports. No en todas las áreas de estudio, por título, por editoras, por colecciones y por imágenes. Esta opción de imágenes lo que va a hacer es redireccionarnos a las bases que también nos redireccionaría imágenes desde aquí. Eso ténganlo en cuenta. Vamos entonces por subject, a navegar por materias. Fíjense la cantidad de áreas de estudio, como les mencionaba, si bien más vinculadas a las ciencias sociales, las humanidades, etc., pero también a negocios y economía, a derecho, a medicina, a ciencia y matemáticas, es decir, sumamente completa, una plataforma más que va incorporando áreas de estudio, así que desde ya invitados a que se familiaricen, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar cómo es que presenta un artículo de revista, cómo presenta un capítulo de libro, cómo se hacen las descargas y demás, pero bueno, para que sepan también la cantidad de opciones que tienen. Vamos a poner por caso que vamos a consultar algo dentro de Historia de la Ciencia y Tecnología. Fíjense que me menciona que están disponibles 34 revistas, ¿sí? En la plataforma sobre este campo de saber, y 1540 libros están cargados sobre estas temáticas. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver cómo se consulta en una revista y vamos a ver cómo se consulta o se navega en un libro. ¿Sí? Este estilo de búsqueda es el que se va a repetir cuando seleccionemos en la lista de resultados y hagamos búsquedas desde las barras o desde la búsqueda avanzada. Vamos a ver entonces cómo presenta una de nuestras revistas. Vamos a colocar la primera, LEF. Importante. Cuando yo estoy navegando, siempre JSTOR primero me va a mostrar la información sobre la revista. En este caso, por qué institución es publicada, por qué editora, en este caso es la Indiana University Press, ¿sí? Tiene, bueno, alianzas con un montón de reservorios, archivos, museos, universidades, etc. Eso es bien interesante también.
Tenemos un abstract donde nos cuenta, ¿sí? De qué se trata este journal. Tenemos toda la información técnica, ¿sí? De la revista, su ISSN, su número de serie, su EISSN. Esto es de los sistemas también de codificación clásicos, ¿sí? De la gente, bueno, que hace archivología, bibliotecología, seguramente conoce. Ahora estos tipos de identificación están siendo de a poco digitalizados o sustituidos por las URL o por los objetos DOI, ¿sí? Que son los, eh, como las direcciones, las identificaciones de objeto digital, eso quiere decir DOI. ¿Sí? Y en el costado izquierdo vamos a tener agrupados por periodos de los 2000, los 2010 y los 2020, todas las revistas que se han cargado y están digitalizadas de Aleph. ¿Sí? Por eso, primero, toda la información referida a revista. Voy a ingresar, tengo el volumen de 2020, el volumen 20 coincide, y vamos a ingresar y vamos a ver qué nos presenta esta revista. Fíjense que aquí queda en la zona superior qué es lo que estamos consultando, el nombre, la editora, por quién es publicado, y la URL. Y recién entonces nos presenta la tabla de contenidos, es decir, los artículos. Van a aparecer tres opciones que se van a repetir y se van a reubicar una vez que yo ingrese en cada uno de los artículos. Pero, cosas a señalar. Si yo aquí, por ejemplo, marcara 3, la única opción que voy a tener habilitada va a ser la de cita y para exportar a un gestor, aplicación o programa que trabaje con referencias, ¿sí? Con grandes masas de información. ¿Esto por qué? Porque los modos de cita son individuales, ¿sí? Son individuales sobre cada artículo, el modo de guardado, y también y sobre todo la descarga. A ver, a veces la consulta es sobre si tienen acceso a las revistas full text. Sí, tienen acceso, pueden leerla, pueden guardar, pueden descargar, pero se hace una por una. Y en el caso de los libros, también está disponible el libro completo, que se puede leer completo de plataforma, pero las descargas se hacen capítulo por capítulo. ¿Por qué es esto? Por una cuestión de licencias y permisos sobre derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ha habido casos de descargas masivas, digamos, y de circulación de la información que no respete esas licencias y patentes. Eso ténganlo en cuenta. Ese es el motivo por el cual tiene este estilo de descarga. Bueno, tenemos entonces tres opciones disponibles en cualquiera de los artículos que componen esta revista, Aleph. Vamos a ingresar a alguno de ellos para que vean, sin embargo, aquí voy a desplegar las tres opciones ya desde la lista, para que vean que se repiten. Aquí apareció nuestro objeto DOI que les mencionaba, la URL estable. Yo clic en descarga, fíjense lo que va a hacer. Y esto también porque se lleva un registro. Imagínense que también este trabajo sobre metadata, sobre uso del recurso y de poder ir refinando el motor de búsqueda tiene que ver con que se respeten estas, entre comillas, normas o buenas prácticas, ¿no? También respecto a la descarga. ¿Cómo se lleva un registro de esto? Siempre que hagamos clic en download, va a aparecer la referencia, es decir, la fuente con su nombre, publicación, autor, la fuente, la editora, su URL y también la información sobre la descarga. Esto muchas veces también es solicitado, por ejemplo, cuando se escriben tesis de grado, posgrado, etcétera. Esto también es interesante tenerlo en cuenta porque refiere también a la fidelidad y a la confiabilidad de la fuente que estamos consultando. Y por supuesto luego tenemos todo nuestro texto completo, ¿sí? Sencillo. No hace falta que ingrese el artículo desde JSTOR, puedo descargarlo. Pongamos por caso que estaba buscando justo este artículo dentro de esta revista, lo descargo, listo, cierro. Otra cosa que puedo hacer para no ocupar, por ejemplo, espacio en mi computador, es guardarlo. Cuando yo haga clic en guardar, nuevamente, importante estar registrado, ¿por qué? Porque está habilitado mi workspace, ¿sí? Mi espacio de trabajo, donde voy a tener qué cosa, mis folders, mis carpetas, ¿sí? Donde voy a tener agrupado la información que fui buscando, con la que fui trabajando, puedo ir llevando toda una trayectoria de investigación dentro de mi workspace. Ya vamos a explorar cuáles son las utilidades. Fíjense que yo tengo varias carpetas, puedo crear una nueva, por supuesto le tengo que colocar un nombre, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, bueno, por supuesto hacer clic en Create and Save. Y lo que también tenemos disponibles ya desde la lista de artículos es la posibilidad de citar. Pero
También, aquí, mucha atención, lo que estoy citando cuando cito es el artículo, no la revista. ¿Sí? Ya vamos a ver el caso de los libros. Puedo tener una cita del libro y otra cosa es tener una cita de un capítulo dentro de un libro. Los tres estilos que ya nos presenta preparados JSTOR son MLA, Chicago y APA. Sé que hay otros que también se usan, Vancouver, por ejemplo, pero bueno, las tres opciones que nos ofrece, si no, podemos exportar esta cita y trabajar con algunas de las aplicaciones que les mencionaba recién. Simplemente se hace clic en copiar y se arma la bibliografía con la información que nos está ofreciendo la plataforma. Vamos a ingresar al artículo, vamos a ver cómo se reubican estas tres opciones claves y agrega una más. Fíjense, se activó nuestra Research Tool, ¿sí? Nuestra herramienta interactiva. Tenemos ubicado en el lado izquierdo toda la información sobre este artículo, ¿sí? Eh, tenemos el objeto DOIS y este tipo de identificación que nos permite abrir en nuevas ventanas. Tenemos la URL estable también para copiar y compartírsela. Y fíjense que entre las opciones de descarga, guardado y cita apareció la posibilidad de share, de compartir por Facebook, por Twitter, que ya no es más Twitter, que es X, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Van a tener disponible esto cuando ingresen al artículo, ¿sí? Si yo desactivara, en este caso, la Research Tool, voy a poder hacer consultas sobre la publicación, ¿sí? No, no es que quedó atrás, fue un paso que ya di y no puedo volver a la información sobre la revista. Lo voy a tener disponible, voy a tener las referencias que aparecen en mi artículo y voy a tener también las sugerencias. Fíjense, esto es bien interesante. Voy a bajar las sugerencias de los textos vinculados. En este caso, con este journal article, hay otro dentro de la misma revista y hay un capítulo del libro que también está contenido dentro de JSTOR que conecta con la temática o el tópico del artículo que estoy consultando, ¿sí? Muy importante esto, esta es la distribución clásica de la información dentro de JSTOR en cuanto a journal articles, en cuanto a revistas, ¿sí? Voy a hacer, entonces, voy a volver unos pasitos atrás, voy a volver a Browse, habíamos explorado, habíamos elegido un área de estudio, historia de la ciencia y la tecnología, habíamos ingresado a la revista en este caso, pero en esta, a ver, que cargue mi internet, ahí está, vamos a hacer en esta instancia una consulta en libros, para que vean cómo es la presentación. Vamos a elegir alguno de estos libros. Aquí, por supuesto, que aparecen las fechas de publicación en el costado derecho. Fíjense cómo nos presenta. Aguárdenme que voy a conectar mi VPN para que funcione mejor mi internet. Y avísenme si se llega a entrecortar. De todas maneras, está siendo grabado este webinar para que lo tengan como recurso. Lo que les mencionaba sobre citar, sobre referenciar, sobre tener información sobre la publicación. En el caso de los libros, vamos a tener la información sobre la autoría, la editora, en este caso es la State University of New York Press. Vamos a tener también objeto DOI, esta identificación. Vamos a poder buscar reviews de este texto. Vamos a poder citar el libro, es decir, que aparece preparadita la cita en MLA, Chicago y APA del libro. Vamos a tener un abstract de este libro, saber de qué va, de qué se trata, ¿sí? A qué campos del saber pertenece. Todo esto es bien importante porque cuando estamos haciendo investigación son datos que por ahí quizás quienes hemos investigado en bibliotecas papel, bueno, facilita muchísimo, ¿sí? Tenemos nuestra tabla de contenidos donde vamos a tener el libro completo, ¿sí? Desde su tapa, con sus índices, prefacios, reconocimientos, introducción, etcétera. Bueno, en este caso, por ejemplo, también tenemos una página donde va a aclarar las abreviaciones, cómo se trabaja, etcétera. Para ingresar entonces a cada capítulo, vamos a hacer clic en el título del que nos interese, pero fíjense que nuevamente tenemos repetidas las tres opciones de descarga, de guardado y de cita, ¿sí? Vamos a hacer clic en uno de estos capítulos.
Y fíjense cómo nos lo presenta. Nuestro visualizador de texto completo, ¿sí? Vamos a poder activar o desactivar desde aquí arriba, información relevante nuevamente en el costado izquierdo. Tenemos nuestra trayectoria de búsqueda, ingresé a las series Sunny, a las publicaciones, dentro de ellas a cierto libro y a cierto capítulo, ¿sí? Sobre el libro va a quedar aquí y su tabla de contenidos también a disposición para no tener que salir de esta pantalla y retornar o volver a hacerlo. En cuanto al visualizador, ¿qué es lo que nos ofrece? Vamos a poder tener la paginación en el costado izquierdo, como si fuesen un slides, ¿sí?, de PowerPoint, e ir directamente a las páginas que nos interesen. Por supuesto, herramientas de zoom, posibilidades de que ocupe o no toda la pantalla, también de expandirlo para hacer una lectura quizás más amable, ¿sí? No tener toda esa información en los costaditos. Vamos a poder hacer alguna búsqueda de algún término que pueda llegar a aparecer dentro de nuestra, de nuestro recurso, de nuestro capítulo, ¿sí? Este buscador es bastante sencillo, directamente busca la palabra, ¿sí? No es que vamos a poder refinar demasiado lo que hagamos desde el buscador ya del visualizador de texto. Pero hay unas funcionalidades que son muy interesantes, que son las que están aquí, en los 3 puntitos, que son, por un lado, algo que puede facilitar, es el modo paginado de lectura, ¿sí? De izquierda a derecha, no scrolleando, ¿sí? Y otro que es más interesante, que nos permite hacer presentaciones, exposiciones, comparando con otros textos, es el modo de comparación, que va a habilitar la opción de compartir la pantalla hasta 4 recursos distintos. Ay, ayer me pasó lo mismo, que no cargaba. Hasta 4 recursos distintos donde yo, por ejemplo, voy a poder comparar una cita, un párrafo, acompañarlo con una imagen y mostrar ese detalle, etcétera. Voy a ver si lo puedo cargar y si no, lo vamos a mostrar desde otra consulta, ¿sí? Básicamente lo que ocurre en esta instancia es, va a partir la pantalla en 4, va a dejar aquí en la zona inferior un menú desplegable, pero bueno, no lo está cargando, lo vamos a hacer desde otra búsqueda, no se preocupen. ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir comparar, ir señalando en una presentación sin tener que hacer, por ejemplo, una descarga tipo slides, tener que preparar quizás una presentación, sino que ya es bastante amable, bastante interesante hacerlo desde la plataforma, porque vamos a poder recurrir a los recursos que ya guardamos en nuestro workspace o hacer una búsqueda. Voy a ver si puedo hacerlo con algún otro capítulo. Eh, o hacer una comparación con una búsqueda que iniciemos en la instancia de presentación. No, bueno, tendría que aparecer aquí abajo. Lo voy a hacer desde el workspace. Bueno, pero eso en cuanto a consulta de capítulos de libros, ¿sí? Entonces estamos en la opción de browse, consultas dentro de campos, temáticos, áreas, materias, en journals y books. El modo de presentación de journals y books siempre va a ser ese, ¿sí? De revistas y libros. Podemos también consultar en libros y revistas por título. Esto es bien sencillo, voy a pasarlo rápidamente porque en realidad vamos a buscar de manera alfabética. Aquí también podemos tener research reports. Simplemente vamos a la letra del nombre, del título, ¿sí? O si tiene una composición con números, vamos a la composición con números. Tenemos los años de publicación, etc. La siguiente opción de exploración, navegación, etcétera, es a través de editoras, publicadoras, que han puesto a disposición sus recursos y se han digitalizado por JSTOR. Fíjense, bueno, tenemos instituciones, como les decía, de gran prestigio, eh, academias, universidades, asociaciones, museos, reservorios, archivos, etcétera, ¿sí? Sumamente completo. Si tuviéramos información sobre la editora, podemos ir, por ejemplo, a consultar cuáles son los recursos que están disponibles, por ejemplo, sobre la Asociación Americana de Antropología, ¿sí? ¿Qué es lo que ha puesto a disposición? Por ejemplo, 8 revistas completas con sus periodos que están aquí
aclarados. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre hay como una instancia previa dependiendo de cómo estoy explorando. Si estoy explorando por campo, bueno, ver del campo, luego va a hacer una breve introducción a esa revista o ese libro, y recién entonces vamos a ir a los capítulos o a los artículos. En el caso de las editoras, primero me va a contar, digamos, de esta publisher, ¿sí? De esta editora, quién es esta institución, eh, y luego vamos a poder hacer una consulta entre los recursos que haya puesto a disposición. Sean journals, books, primary sources, depende de la institución. En el caso de las colecciones, vamos a poder consultar en todo el contenido, ¿sí? Vamos a poder aquí también especificar dentro de quienes han aportado imágenes y recursos primarios, o sea, de esas instituciones, porque muchas solo han puesto a disposición, por ejemplo, revistas y libros, y otras han puesto otro tipo de recursos, otro tipo de soportes, otro tipo de materiales. ¿Sí? Y vamos a también poder filtrar por algún tópico bastante general. Vamos a tener contenido abierto, quiere decir que vamos a poder compartirlo con personas que no tengan acceso institucional o no estén suscriptas, eso también es bastante interesante de las colecciones abiertas de JSTOR. Y aquí breve mención sobre ArtStore. ArtStore es la base, ¿sí? De imágenes de JSTOR, que en un momento cobró autonomía porque se especificó para carreras, para profesiones más vinculadas al diseño, a las artes, etc. Pero a partir de agosto de 2024 se reincorporó a JSTOR, ¿sí? Así que vamos a tener todo el material de consulta disponible de JSTOR, ¿sí? Las 308 colecciones de la base ArtStore. Eso está buenísimo. Para ingresar a cualquiera de estas colecciones, simplemente hago clic en la imagen, en el título, y vamos a ver cómo las presenta. Vamos a tener, por supuesto, nuestra colección. Vemos que nos dice que es parte de la base de ArtStore. Tenemos 6.220 ítems. El contenido son imágenes, ¿sí? Las clasificaciones, fíjense que ya hace referencia a algo más refinado. Bueno, por supuesto podemos poner las fechas son las fechas de publicación, en el sentido de carga, en el sentido en el que han sido sumados al archivo, ¿sí? En este caso nos es sumamente útil este filtro, así de saber si son planos, si son acuarelas, dibujos, fotografías que componen esta colección puntual, ¿sí? Eh, Aquí también podemos aclarar geografía, fíjense que tenemos por áreas, en Norteamérica, en Europa, digamos, cuántas, entre paréntesis, ¿no? Cuántos de esos recursos tenemos por geografía. Y aquí sí hago una mención que les puede servir para todos los filtros, sean journals, en books, en imágenes, en audio, video, lo que sea. En lugar de colocar everything, ¿sí? Coloquen el contenido al cual pueden acceder. ¿Por qué? Porque quizás hay algún recurso que no está dentro de la colección o de las colecciones a las cuales ustedes suscriben. Eso lo pueden consultar también con Rosa o con las personas de biblioteca, y no lo van a poder descargar, ¿sí? O no van a tener todas las utilidades. Yo tengo todas aquí habilitadas porque el demo me lo permite, ¿sí? Cuando ingreso a alguno de nuestras imágenes, fíjense cómo las va a presentar. Y ya vamos a adelantar un pasito más sobre el modo de presentación de las imágenes, en este caso de la base propia de JSTOR, que es ArtStore. Tenemos las opciones de cita, esto también clave, saber referenciar imágenes para una investigación. Compartir, guardar, descargar. Vamos a tener nuestro visualizador también. Toda la información sobre esta colección, fíjense en el costado izquierdo, y abajo nos va a vincular con otras imágenes que pertenezcan al mismo periodo, que esté. Entonces, el modo de trabajo no es solamente algorítmico en el sentido de repetición, sino que JSTOR tiene esta curaduría humana, ¿sí? Con campos semánticos y con curaduría en las imágenes que van armando este abordaje, ¿sí? Interdisciplinario, intertextual, entre imágenes, que es sumamente enriquecedor, es sumamente útil, porque a veces, bueno, consultamos algo bastante específico y no sabemos por dónde seguir, digamos. Entonces, me parece muy importante que ya en la herramienta de browse, de navegación o exploración, vean los vínculos
que va estableciendo el motor de búsqueda, las sugerencias que van apareciendo. Bueno, por último vamos a ir, ay, no, bueno, con la imagen apareció el modo comparación. Bueno, me sirve para que podamos ver qué cosa. Cuando quiero comparar imágenes, textos, audios, capítulos de libro, lo que sea, voy a habilitar el modo comparación. Como les decía, en la parte superior va a quedar la imagen, el texto, etcétera, y en la parte inferior se va a abrir esta pantallita donde vamos a poder buscar, ¿sí?, algún tipo de recurso, por ejemplo, aesthetics, estamos, ¿no?, viendo una imagen, podemos buscar y nos va a sugerir contenidos. Voy a poder hacer clic en el tipo de contenido que quiero que me informe, por ejemplo, sobre esta imagen, videos, audios, etcétera. Recuerden siempre hacer clic y seleccionar el recurso para comparar. Por ejemplo, en este caso, no sé si tiene mucho que ver, pero es para mostrárselos cómo van a aparecer estos recursos, y por otro lado, pongamos por caso que vamos a hacer clic en un contenido de texto, ¿sí? ¿Cómo hago para que esto se vea? Porque ahí está como muy chiquito y queda ubicado en la parte de arriba. Voy a, con este botoncito que tenemos aquí que dice Close, no lo va a cerrar del todo, sino que lo va a disminuir, ¿sí? Entonces, voy a poder trabajar con imágenes, voy a poder dar play. Voy a poder trabajar también sobre el texto, ¿sí? Pongamos por caso que estoy haciendo una comparación con 3 recursos en una presentación, por ejemplo, una clase, en este caso podría ser sobre estética, arte, diseño, etcétera. Muy útil, ¿sí? Porque ya tenemos lista, digamos, una presentación que quizás nos llevaría a hacer un trabajo de descarga, de armado, etcétera. Por eso me parecía importante mostrarles el modo comparación. ¿Qué otra cosa interesante tiene el modo comparación? Yo hice una búsqueda, ¿sí?, sobre el tópico, temática de la imagen con la cual quiero trabajar. Pero también pongamos por caso que ya vengo trabajando en esto y quiero hacer una comparación con materiales que guarde en mi workspace. Perfecto. Entonces voy a buscar dentro de mi workspace eh, imágenes, recursos, voy a poner 4. 4, que es el máximo, ¿sí?, que se puede comparar, y voy a hacer también mi presentación. Esto lo hago de ir haciendo zoom, lo hago con la ruedita, ¿sí?, de mi mouse, donde puedo ver también detalles, etcétera, y hacer una presentación directamente desde la plataforma de JSTOR. Bueno, me parece una herramienta sumamente útil, eh, y visualmente muy atractiva, muy interesante para utilizar en presentaciones, exposiciones, ponencias, etc. Como verán, esta es nuestra herramienta Browse, donde ya tenemos en modo de exploración eh, recursos en revistas, a través de editoras, a través de colecciones, a través de imágenes. Lo que vamos a hacer ahora es retornar, siempre se regresa haciendo clic en el logo, ¿sí?, de JSTOR. Vamos a hacer alguna búsqueda de algún tópico término, ¿sí?, amplio, que nos permita hacer alguna búsqueda quizás sobre otros temas. Por ejemplo, una frase, un compuesto, digamos, climate change. Y vamos a ver qué tenemos sobre este tópico, qué resultados nos ofrece. Fíjense, nos ofrece en un primer caso también un contenido open access, que va a aparecer siempre indicadito así, con verde. Igual me salté un paso que quería mostrarles, que en la barra de búsqueda, cuando ustedes comiencen a escribir, aparece esto aquí abajo, ¿sí? Un buscador que va haciendo como una indicación de si yo quiero buscar este término, ¿dónde? Buscar, just search for, o sea, por la palabra, el término, tópico, concepto. Si esto aparece a nivel del autor, esta palabra que estoy colocando podría ser un nombre, si es un título, si es el nombre de la publicación, o si estoy buscando esta palabra ya directamente en imágenes. Este recurso es el mismo que este, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta, las bases de imágenes son las mismas, no es que aquí en Browse hay unas, acá hay otras y acá hay otras, ¿sí? Bueno, eso me había olvidado de decirles. Vamos con Climate Change y vamos a los resultados que nos ofrece. Aquí va a aparecer otra herramienta que si no están registrados no se va a habilitar, que es el trabajo que se ha hecho
no solamente a través de keywords, para devolvernos esta función ordenada de relevancia, que podemos también utilizar otro tipo de orden, del más nuevo al más viejo, también se puede hacer. Van a aparecer todos los recursos respecto al tópico que estuve buscando, pero me interesa que dentro de los resultados sobre cambio climático se ha agregado, y también está en fase beta, un top 25 de resultados. Este top 25, ¿en qué está basado? En el uso que se ha hecho de este recurso, de este research report, de este capítulo, cuántas veces ha sido consultado, etcétera. Esto no estaba, ¿sí? Esto también es una actualización desde agosto. Y fíjense qué interesante también, que es material open access, el que está rankeado, digamos. Entonces, eso también me parece un dato no menor respecto al uso de la data. Al ser open access, claramente va a haber una mayor cantidad, ¿sí? de consultas sobre ese material, pero también habla de lo importante y lo relevante que debe ser para la temática que estoy buscando, ¿sí? Eh, Eso ténganlo en cuenta. Siempre en estas cuestiones es muy importante, cuando ya estamos ejercitados o familiarizados en la investigación académica, ir como comprendiendo esas, lo que se llama estilos heurísticos de los motores de búsqueda. Bueno, entonces, tenemos nuestros 827.387 resultados, donde tenemos contenido académico que son, bueno, revistas, capítulos de libros, research report. Tenemos fuentes primarias, tenemos series, documentos, imágenes, audios, videos. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre books. Es que aquí está discriminado por capítulos, ¿sí? Por eso mayor el número, ¿sí? Podemos dejar audios, podemos dejar videos, podemos dejar las journals y los research reports, por ejemplo, que nos interesen sobre las temáticas que estamos buscando. Podemos también determinar dentro del área las publicaciones, etc. Esto quiero mostrarles, aguárdenme que voy a retornar unos pasitos antes. Voy a desmarcar. La agrupación de los recursos va a aparecer enlistada. Aquí, como yo tengo imágenes, todo lo que hace a texto se ubica inmediatamente debajo, ¿sí? Es una organización que tiene JSTOR, ¿sí? Dentro de este resultado que me ha ofrecido sobre climate change, puedo agregar algún término u otra palabra más. Ya vamos a ver que eso lo podemos sofisticar muchísimo con la búsqueda avanzada, pero se puede hacer. ¿Qué más les podía mencionar? Bueno, por supuesto que em, el acceso que tenemos a nuestros recursos tiene las mismas características y las mismas funcionalidades de descarga, guardado, cita, etc. Y vamos a, por ejemplo, consultar con alguno de ellos y mostrarles que en este caso me llevó a un capítulo puntual con el visualizador, toda la información sobre la publicación, la introducción, etcétera, ¿sí? Puedo activar, desactivar mi acompañante de lectura, ¿sí? Es solo una búsqueda, no sé si básica, porque verán que ya se puede refinar muchísimo esto que estamos haciendo, y que ya pone a disposición la potencia, digamos, de las bases con las que cuenta JSON. Pero vamos a ver que se puede hacer un pasito más, que es bien interesante, que es el de construir la búsqueda. Es como de antemano decirle a JSTOR qué es específicamente lo que estoy buscando, y también dejar de lado cosas que no quiero consultar o que quiero combinar, y que ya el motor me devuelva resultados más puntuales, ¿sí? Para eso sirven las búsquedas avanzadas. Bueno, si hacemos clic en búsquedas avanzadas, vamos a poder hacerlo sobre todo el contenido o específicamente sobre imágenes. Fíjense que el formulario de combinación cambia un poquito. Vamos a trabajar con el de todo el contenido. ¿Cómo vamos a completar, digamos, esta búsqueda avanzada? Con términos, ¿sí?, que nos interesen, eligiendo en qué parte
del recurso quiero que aparezca ese término, concepto, tópico, y combinarlo con booleanos, que son operadores lógicos, ¿sí? Que nos permiten combinar 2, 3, 4, 5, ¿sí? Puedo agregar términos y aún más refinar ya de entrada lo que estoy buscando, ¿sí? Aguárdenme que actualice aquí, así me quedan dos opciones para combinar. Vamos a poner, por caso que vamos a dejar clean climate, y fíjense, no lo voy a combinar con nada, me va a devolver 1.120.000, y fíjense que la presentación de la barra de búsqueda va a ser distinto. ¿Por qué? Porque va a empezar a combinar de manera lógica, ¿sí? Voy a retornar a mi búsqueda avanzada, y lo voy a combinar con un AND. Aquí los booleanos, si estos operadores lógicos son la conjunción, tal y tal cosa, or, una disyunción no excluyente, o sea, esto o esto, y el not sí es excluyente, ¿sí? Por ejemplo, si quiero trabajar sobre cuestiones, no sé, lingüística, pero quiero dejar de lado, por ejemplo, las reseñas sobre retórica en el campo de la economía. Bueno, entonces puedo ir refinando, ¿sí? Entonces, ya las búsquedas avanzadas yo sugiero utilizarlas cuando nosotros tenemos delimitados nuestros ejes de investigación, cuando ya es súper específico. ¿Por qué? Porque va a acotar bastante, ¿sí? No nos va a devolver mucho menos resultados, más allá de la cantidad, sino como en lo específico que ya es nuestro campo de estudio, nuestros ejes de estudio, etc. Pongamos por caso que voy a poner climate and culture. Aquí, algo importante también. Contenido al cual puedo acceder, así me redirige, en mi caso me va a ofrecer todo, ¿sí? Pero ustedes coloquen esto para que vaya a las colecciones a las que suscriben. Si yo hago clic en Submit Advanced Search, en este botoncito que aparece aquí, va a tomar todo lo que yo cargué de aquí para arriba, ¿sí? No para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo seguir refinando más esta construcción de búsqueda avanzada, indicando los tipos de contenidos que quiero que me devuelva como resultados, si quiero que sean artículos, si quiero que sean reviews, si quiero que sean research reports, ¿sí? Etcétera. Puedo elegir también, no quiere decir que esto después no queda habilitado en mi refinador, en mis filtros, ¿sí? De resultados, pero sí ya de antemano le estoy diciendo al motor, mira, quiero buscar artículos que estén en inglés, quiero buscar artículos que estén en español al respecto, ¿sí? Otra truco interesante para hacer estas búsquedas es colocar las palabras, ¿sí? Los términos ya en castellano. ¿Por qué? Porque la información que me va a devolver, la fuente, va a estar en castellano, en español, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta. Pero bueno, vamos a dejar en inglés porque sabemos que la mayor cantidad de contenido académico circula en inglés. Podemos aquí colocar, fíjense, fechas de publicación, voy a dejar 1950 a 2020. Por supuesto, si tuviera el nombre de la revista o el título del libro, directamente voy a buscar estos tópicos en esos recursos puntuales. Si tuviese el ISBN, por supuesto, modo de identificación de libros, de publicaciones, coloco ese código aquí. Y voy a tener el Journal Filter. Esto es muy propio de JSTOR, ¿sí? Este filtro es parte de la historia de JSTOR, es constitutivo, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que hace? Va a aproximarnos a los resultados de la búsqueda avanzada, donde vamos a poder seleccionar en qué campos queremos investigar sobre los tópicos que cargamos en la búsqueda, ¿sí? Podemos poner ecología. Fíjense que nos va indicando la cantidad de títulos que tenemos disponibles. Aquí yo puedo hacerlo por áreas e ir marcando simplemente los que me interesen, ¿sí? Pero también puedo desplegar este menú y hacerlo más específico, es decir, buscar por revistas estos términos que he combinado. Y fíjense que nos despliega todas las revistas que componen esos 67 títulos que nos está ofreciendo. Esto también es súper interesante. Y fíjense que se vuelve a repetir algo que no es menor. En este caso, bueno, estamos trabajando con términos dentro de ecología, etc.
Pero muchas veces esta historia del 71 al 98, de tal a tal fecha, las revistas cambian sus nombres también por grandes cambios culturales, no meramente conceptuales, por cambios culturales, por cambios dentro de las líneas editoriales, de las comisiones editoriales, y eso también puede sumar. Y puede sumar también cuando no encontramos un recurso, que quizás, claro, la revista en algún momento se llamaba esto, Forest History Newsletter, después pasó a llamarse Forest and Conservation History. Entonces, me parece también importante tenerlo en cuenta. Recuerden desplegar el menú porque si no, no les van a aparecer esas opciones. Y por último, mención muy importante, el botón que me va a permitir aplicar esos filtros de aquí para arriba es este. Si yo hiciera clic aquí, solamente va a tomar los dos términos que combiné. Todo esto otro que cargué no lo va a tomar JSTOR, ¿sí? Entonces, enviar la búsqueda desde el último botoncito de Submit Advanced Search. Vamos a ver qué nos devuelve. Perfecto. Combina, por supuesto, fíjense, los términos. Aquí está ya la composición lógica de esta búsqueda. Tenemos los filtros que utilizamos en cuanto a tiempo. Y fíjense que me devolvió journals que tratan sobre el tópico. Voy a tener disponibles nuevamente para hacer modificaciones sobre estos resultados si quiero refinar nuevamente, aplicar otra temporalidad, otras fechas de publicación, aplicar nuevamente filtros dentro del área. Voy a poder indicar también, fíjense que tenemos en inglés, en francés, tenemos en distintos idiomas. Por supuesto que el mayor contenido está en inglés, pero podría, sí, consultar sobre artículos en otros idiomas. Esto me parece sumamente interesante. Y pasamos de esto. Cuando consultamos Climate Change sin más, por ejemplo, teníamos 1.120.000 resultados. Digo, no nos alcanzan varias vidas, ¿no? Para poder leer siquiera esa lista de resultados. Entonces, clave este manejo, digamos, del recurso y de las búsquedas y de los refinamientos previos y posteriores, ¿sí? Puedo hacer clic aquí en Modify Search, que me va a redireccionar porque quizás olvidé colocar algún filtro y no tengo que volver a cargar todo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Vuelvo a los resultados. Bueno, y el modo de acceso a la información que está disponible, por ejemplo, es solo en Journals. En este caso, respecto a esa búsqueda, ingreso y voy a tener toda la información relevante al respecto, mi acompañante de lectura, etc. ¿Sí? Bueno, eso entonces respecto a búsquedas avanzadas. Brevemente voy a mostrarles cómo organiza la información el workspace y por último sería understanding de JSTOR. El workspace es muy sencillo, es sumamente intuitivo. Voy a tener una pantalla con mis carpetitas guardadas con su nombre, mis folders. Fíjense, este es uno que hemos cargado, ¿sí? Sobre la temática, distintos tópicos. Voy a poder crear, voy a poder exportar esta información, voy a poder presentar, ¿sí? Recuerden que haciendo check en las cajitas voy a poder mover, voy a poder eliminar, etcétera, reorganizar. Si ingreso a algunas de estas carpetas donde he ido guardando mis investigaciones, vamos a por caso consultar algo diferente, puedo crear subcarpetas, también puedo exportarlas, puedo presentarlas y aparecen estas opciones, que son las de renombrar, porque por ejemplo avanzó mi investigación y voy refinándolo y es puntualmente modernismo de tal periodo, etcétera, o con tales o cuales características, o dentro de tal campo, porque modernismo es un movimiento que compone arte, ciencia, etcétera. Bueno, refinarlo. Agregarle una descripción, mover, es decir, reordenar, duplicar algunos de estos ítems, compartirle el link a otras personas directamente de la carpeta, etc. ¿Sí? Esto aparece en los tres puntitos. Voy a poder organizar esas carpetas también en orden alfabético, por la fecha, y la más nueva, la más vieja, según el momento en el que la agregué, la sumé.
la última modificación por el creador, creadora, es decir, también ahí hay este, con la autoría, ¿sí? Una organización alfabética, por la fecha de publicación, o mi orden personalizado, es decir, cómo he ido incorporando a medida que he ido buscando, que es el que por default es el que utiliza mi workspace. Nuevamente, para que todas estas utilidades estén disponibles, nos registramos y tenemos habilitado nuestro espacio de trabajo. Y por último, vamos a la de JSTOR Understanding Series, que es una herramienta muy de intertexto, que linkea conferencias, piezas de la literatura universal, poemas, declaraciones, etcétera, que han sido tomadas por otros estudios, ya sea a modo de reseña, ya sea para hacer trabajos de retórica dentro de esos textos, eh, o de esas conferencias, o de esos panfletos, es decir, toma piezas que son citadas o que son casi frases de la cultura, bueno, sobre todo occidental, por supuesto, en este caso, que son citadas en recursos que están dentro de JSTOR, ¿sí? Pasajes, párrafos que son mencionados en otros recursos de JSTOR. Vamos a poner por caso, en este caso, vamos a recurrir a uno de estos textos, donde vemos que aparece esta barrita en el costado, ¿sí? Con una distinta intensidad, y vamos a poder consultar, bueno, cuáles son los artículos o capítulos de libros dentro de JSTOR que mencionan este trabajo de, sí, que aparece Gitanjali. Podemos, por supuesto, consultar cualquiera de los que nos interese. Pero bueno, tienen, fíjense, como estos grandes grupos, estos grandes ítems agrupados dentro de, por ejemplo, literatura americana, británica. Esto también, debo mencionarles, tiene que ver con los materiales, ¿sí? Y las fuentes primarias que se han puesto a disposición para poder hacer este trabajo de understanding, ¿sí? De comprensión de intertexto. Si elegimos, por ejemplo, I Have a Dream, esta conferencia tan famosa de Martin Luther King, vamos a tener también, fíjense, bueno, la conferencia, por supuesto, completa. Si consultáramos aquí la autoría de estas cartas de Mary Shelley, ¿sí? Vamos a tener también, ¿qué cosa? Vamos a hacer clic y vamos a tener los trabajos que se han hecho a partir de esto, ¿sí? Que van a citar este párrafo, partes, oraciones, fíjense que se va marcando en amarillito y con negrita, ¿sí? Fíjense, en esto nos conduce, por ejemplo, a esta vista sobre la novela gótica, con un abordaje desde la filosofía, desde la teoría de los afectos, desde la lingüística, desde etcétera, ¿sí? Hace otro tipo de trabajo, por eso les decía, como más textual, sumamente académico esto también, ¿no? De reseñas y de artículos que están citando los pasajes, con distintas finalidades, ¿sí? Por ejemplo, los estudios feministas, como les decía, los estudios del lenguaje, etcétera. Aquí arriba tenemos, para cerrar, y así nos quedan 5 minutitos por lo menos de preguntas, dudas, consultas, tenemos unos filtros, que esto me parece bien interesante. Podemos seleccionar el tipo de contenidos que queremos que aparezcan como resultados entre estos 28, ¿sí? Artículos, en este caso son 28 artículos que están citando este pasaje. Recuerden el contenido al cual puedo acceder. Y por otro lado, me gustaría mencionar algo que tiene que ver con esto de por qué están esos recursos, esas conferencias, y puntualmente las británicas, las americanas, etc. Y aparece este 1600 aquí. Entre el 95 y el 97, JSTOR hace una alianza y digitaliza muchísimo material que pone a disposición la Royal Society de Londres. Entonces tenemos manuscritos y tenemos recursos que datan, ¿sí? De 1600, y es por eso que aparece 1600 a 28, porque uno diría, bueno, pero ¿cómo desde 1600? Ese año de publicación, ¿sí? Y tiene que ver con eso, ¿sí?
como con tomar la fecha original de la fuente que estoy consultando. Eso ténganlo en cuenta. Otra cuestión, el modo de acceso a cualquiera de de estos recursos que nos está ofreciendo. Bueno, hago clic y me reconduce a JSTOR clásico, ¿sí? Porque por ahí confundo un poquito que cambie el color de la letra, etcétera, pero si yo hago clic, selecciono alguno de los recursos, me retorna a un modo de consulta clásico de JSTOR. Aguárdenme que pueda cargar el artículo. Ahí está. Bueno, mi internet hoy, ahí está. Bueno, eso entonces respecto a JSTOR, a estas utilidades, a estos recursos, es una plataforma sumamente completa, como verán las bases son vastísimas para hacer trabajos también. Ayer mencionaba una persona de la biblioteca que ciertamente sumamente útil también para trabajos históricos y de investigación. Quizás no tiene un estilo de actualización o de novedades, ¿sí? Con una frecuencia de publicación de A2024, este, pero bueno, ese es el perfil, digamos, la propuesta de JSTOR para investigación, para informes, para trabajos de estudiantes, tesis, etc.